Buenas tardes a la comisión examinadora. Mi nombre es Fabián Miles Osorio y voy a exponer acerca de lo que fue mi proceso de práctica profesional de oficina y servicios. Respecto a antecedentes generales, tenemos el tema de práctica, que fue el desarrollo de proyectos de arquitectura y de uso industrial en la oficina de infraestructura del Centro Logístico Industrial Minero, conocido como CLIM. Respecto al lugar de práctica, fue la empresa Servilinares de CPA, a cargo del supervisor, el jefe de proyectos, arquitecto David Ayala. En cuanto a periodo de práctica y duración, esta comenzó el día 8 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2022, dando como un resultado un total de 225 horas. El lugar de práctica se encontraba en el barrio industrial La Negra, a las afueras de Antofagasta. Como se puede ver en la imagen lateral, se observa un poco del clima. A continuación se muestra la ruta que lleva el CLIM, que se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad, y a la derecha se ve una fotografía ortográfica que muestra un poco de lo que sería el CLIM. Respecto a la distribución o organigrama de la empresa, tenemos Servilinares OSL, que es la empresa donde se realizó la práctica, que corresponde a una de las empresas que componen el holding de LCF, siendo esta eh, encargada principalmente del ámbito industrial minero y se divide principalmente en cuatro áreas, siendo la gerencia de infraestructura inmobiliaria, el área donde estuvo el alumno, a cargo del gerente, el Christopher Ferrada, y en el área de proyectos donde estuvo el jefe de proyectos ya mencionado, David Ayala, el arquitecto proyectista, y el alumno en práctica como ayudante de arquitecto proyectista. Respecto a la descripción de actividades, fueron el desarrollo de diferentes proyectos de tipo industrial, donde básicamente se usaron herramientas de dibujo digital y modelado 3D como AutoCAD, ArchiCAD y Revit, programas de renderizado, en este caso Enscape, y normativas atingentes a cada proyecto. Pero principalmente se abordaron proyectos de bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas que finalmente se conocen como proyectos SUSPE. Bueno, respecto al primer proyecto, este es un anteproyecto para una licitación de la empresa BHP en el que se tuvieron que estudiar ciertos antecedentes respecto a normativas que eran implicadas dentro del proyecto, como el decreto 43, que alude a la reglamentación para el almacenamiento de sustancias SUSPEL y que a la vez este alude a otras normativas respecto a la UC, por ejemplo, sobre condiciones de seguridad contra incendios y también a la clasificación que van a tener este tipo de construcción. Esto dio como resultado un informe preliminar de diferentes normas que fueron recabadas para el impacto que tendrían dentro del diseño del proyecto y que fue utilizado paralelamente en el proceso de diseño de la bodega. Posteriormente se realizó la planimetría junto al modelo en ArchiCAD del proyecto para que posteriormente sea utilizado en una etapa que vemos posteriormente. En esta imagen se observa un poco de las bodegas, en la imagen de la izquierda, respecto a los metros cuadrados que van a tener y las instalaciones que hay alrededor, como un estacionamiento, el área de descarga y descarga, entre otros. Aquí se muestra el resultado de lo que fue el modelado, que pasó a ser renderizado por el alumno y que finalmente fue parte de la entrega de la licitación como una muestra proyectual de lo que sería el proyecto SUR. Posteriormente tenemos otro proyecto que surge de una solicitud de parte de otra empresa para almacenar una sustancia en particular que es el hexafluoruro de azufre, en el que entonces se recabaron las mismas normativas que ya habían sido estudiadas anteriormente, pero además se incorporan otras nuevas respecto a las solicitudes que se tiene en cuanto al Ministerio de Salud para una autorización sanitaria de la bodega. Se incorpora la hoja de seguridad, que fue clave respecto al proceso de diseño, y también se incorporan otras nuevas normativas como lo son la NSH 1916 y 1993, que están basadas básicamente en el uso de la carga de combustible y la clasificación que tendrá la edificación. Bueno, como se muestra a continuación, esta es la parte de la normativa de carga de combustible en la que en la imagen de la derecha podemos ver la fórmula para obtener la carga de combustible de cada recinto y a la izquierda una tabla de la NSH 1993 que permite clasificar el tipo de edificación según la carga de combustible puntual, media o máxima. Como podemos ver a continuación, esto dio como resultado una planimetría que fue también modelada en 3D y en el trabajo en AutoCAD para la planimetría, donde se hizo el emplazamiento y también la ubicación de las coordenadas UTM en Google Earth para el MinSal. Por otro lado, tenemos las especificaciones técnicas que de manera de ir avanzando un poco con el proyecto, previa autorización, para que al momento de ser aprobado pueda ya tener como el avance constructivo de lo que va a ser el proyecto. Por tanto, se incorpora el modelado de Revit para las especificaciones que va a tener en cuanto a puertas, cerramientos y otras que también ya están cumpliendo los estándares normativos solicitados y también se incorpora la memoria técnica de ventilación como una de las solicitudes que tiene el D43 respecto a un porcentaje que debe cumplir la bodega. Por otro lado, tenemos el resultado del informe de carga de combustible en el que se incorpora la fórmula y las diferentes sustancias utilizadas para hacer el cálculo en particular que va a tener cada recinto según los materiales que va a tener y según la sustancia que va a almacenar, siendo clasificada finalmente como una DC3 según la densidad de carga de combustible media obtenida y que también bajo el criterio de la UC, bajo el artículo 4.34, bajo destino de bodegaje y solo un piso, este clasificaría como tipo D, siendo esta clasificación la que determina la resistencia al fuego que van a tener cada uno de sus elementos, siendo el tipo D uno de los más estándar de calidad mínimo que requeriría para este tipo de bodega.
En cuanto al cálculo de extintores, por ser de tipo medio y por un material no peligroso, corresponde a una clasificación tipo A en extintores, siendo el 4A utilizado y en este caso utilizando dos para el destino, debido a que cada uno solo puede tener una distancia de desplazamiento de 9 metros. Y para suplir los 150 metros requeridos que posee la bodega, es necesario tenerlos a una distancia máxima de 9 metros y tener dos puestos dispuestos dentro de la bodega. Por último, tenemos un tercer proyecto solicitado por otra empresa privada que responde a otro tipo de sustancia y en este caso se hace mención a las mismas normativas ya citadas anteriormente, pero se incorpora la hoja de seguridad de este tipo de sustancias y además una memoria técnica que veremos a continuación. Debido a que el proyecto utiliza, en vez de una bodega elaborada en in situ, se utiliza un contenedor que ya ha sido refaccionado y está certificado a cumplir las normativas del D43. Por tanto, este ya incorpora planimetría y los estándares necesarios para suplir la autorización sanitaria. En este caso, solo fue requerido por el alumno la elaboración de la planimetría que sitúa el container dentro del sitio y se encontraría aledaño a donde ya se encuentra el proyecto anterior. Por tanto, se utiliza el mismo sistema de emplazamiento, los metros cuadrados que tendría el sitio y también el punto de encuentro situado dentro del lugar. Adicionalmente, en la imagen de la derecha podemos ver las coordenadas georreferenciales en donde se encontraría el proyecto y donde actualmente se encuentra un lugar de almacenaje de repuestos y chatarra, que como veremos a continuación, va a ser tratado de cierta forma. Bueno, como vemos a continuación, tenemos el resultado del informe de carga de combustible y como se puede ver en la imagen, en este caso no se considera la estructura de la bodega debido a que el D43 no exige el informe de carga de combustible cuando estos cumplen un estándar mínimo de RF-120, por lo que no son considerados dentro de las tablas de cálculo. Finalmente, al calcular la sustancia obtenida, igual se obtiene una densidad de carga de combustible alta, debido a que los componentes o sustancias que van a ser almacenadas de cierta forma igual son susceptibles al fuego. Por tanto, esta queda clasificado bajo una clasificación de tipo media alta y por el destino que tiene de número de pisos bajo el artículo de la UC, esta clasificaría como tipo C. Por tanto, poseen un estándar de resistencia de fuego un poco mayor solicitado para sus elementos. Respecto al cálculo de extintores, tenemos que en este caso, al ser una bodega de menor tamaño y bajo los mismos criterios anteriores sobre un material no peligroso, correspondería a tipo extintor tipo A y solo se requeriría uno para este proyecto. Por último, como se había sido mencionado, habían sido marcadas las coordenadas UTM del plano y finalmente con esto terminan las labores del alumno y se le solicita hacer una marcación en terreno para posteriormente hacer el despeje del área y prepararla para cuando ya se reciba la autorización sanitaria y comience el proceso de construcción del proyecto. Por lo tanto, pasamos a la contratación crítica en lo que refiere a la normatividad como un aspecto condicionante del diseño y seguridad de proyectos SUSFEL, debido a que la normatividad va generando diferentes condiciones que van condicionando la materialidad, por ejemplo, como su clasificación, que condiciona vanos respecto a la ventilación, a su organización, debido a que condiciona la distribución que va a tener interiormente, a los deslindes por la separación que van a tener entre circulaciones o sustancias, y condiciona instalaciones por los mismos efectos que requieren ciertos sistemas para tratar el manejo de la sustancia. Entonces, la contratación crítica se propone como una valoración de la normativa como un antecedente que puede servir como una oportunidad de aprendizaje para el profesional, debido a que esto responde más bien a un estándar de calidad mínimo. Entonces esto nos hace reflexionar acerca del rol del arquitecto que puede tener dentro de un proyecto y en realidad plantearlo más bien como una responsabilidad que debe tener el profesional frente al área. Y por tanto, no puede desviarse de la normativa más que por algo legal, por un sentido de responsabilidad, que es igual de importante. Finalmente tenemos la conclusión de que se van reconociendo nuevas formas de desarrollar la arquitectura, en este caso en un ambiente industrial, pensando en la seguridad de quienes van a habitar finalmente las bodegas o quienes van a estar desarrollando ahí sus labores y además incorporando nuevas variables que principalmente en la carrera no son muy reconocidas, como puede ser una escala más de tipo industrial como el de la maquinaria pesada. Además, la posibilidad del desarrollo de un proyecto en las instalaciones de CLIP implicó que fuera un trabajo interdisciplinario entre diferentes profesionales afines a la construcción y por tanto se hizo una toma de decisiones mucho más óptimas en cuanto a tiempos de llegar a un acuerdo debido a que las conversaciones eran bastante simultáneas por todos encontrarse dentro de la misma oficina. Y además, esto también repercutía en los tiempos de construcción que tendrían los proyectos que paralelamente se iban proponiendo, se iban desarrollando dentro del centro logístico. Por último, se reconoce la importancia de la normativa y las condicionantes para el diseño arquitectónico en general y las consecuencias que puede llevar incluso para la vida de las personas el no considerarlas. Por tanto, esto nos lleva a la reflexión mencionada anteriormente sobre el rol que posee el arquitecto y cómo el estudiarlo y estarnos capacitando constantemente no solo nos hace mejores profesionales, sino que nos hace responsables con la vida de las personas y con ello ir más allá de lo técnico que solicita la profesión. Y esto sería lo último respecto a mi presentación. Muchas gracias por su atención.